Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los asistentes. Vamos a empezar la presentación de la nueva novela de Víctor Claudín, autor madrileño que ha venido hasta aquí, hasta Huelva, para, entre otras cosas, traernos su último libro. Y bueno, muchas gracias también a Mario por acompañarnos hoy esta tarde y querer presentar aquí a nuestro autor, a Víctor. Bueno, yo soy Pedro, soy el editor de Cosecha Negra. Y nada, y yo voy a dejar en compañía de Víctor y de Mario, que nos van a hablar mucho y bien de este libro y de los entresijos de Tentenú. Muchas gracias. Bueno, ya me diréis si se escucha bien, si me tengo que acercar más, me tengo que alejar más. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Pues mira, hoy estamos aquí esta tarde-noche, en la que hay un pequeño baile de horas en la cartelería, entre las 20 y las 20:30, pero bueno, ya estamos lo suficientes como para empezar la presentación y estamos con Tentenublo, una novela que a mí me gustó bastante. Quisiera empezar hablando un poquito de Víctor. Es un hombre asociado al tema de la cultura, al periodismo, a todo lo que es una época de España donde todo hervía, ¿no? Y todo, a la misma vez que hervía, se podría, se reinventaba. Estamos hablando del Madrid de los 80, donde pues Víctor tuvo una posición importante y a la misma vez inquietante, ¿no? Porque el tener espacios donde la cultura se desarrolla siempre te permite ser un faro de observación y estar al tanto de lo que ocurre, de lo que se cuece, de lo que se enfría, de lo que se vuelve a calentar. Un poco de todo eso está aquí, ¿no? en Tentenublo. Víctor, precisamente mañana, pues ofrece a las 6:15, aprovecho para decirlo, aquí en la universidad en Huelva, ofrece una charla sobre revistas contraculturales. No sé si abundará un poco en fanzines, en un poco todo lo que es la contracultura, todo lo underground, todo ese caldo de cultivo que se dio en los 80 en el Madrid, que tanto él conoce y que queda muy bien fotografiado aquí en Tentenublo. Aprovecho para invitaros a que mañana acudáis también a esa charla. Luego, ya entrando un poquito más en lo de la novela, a mí la primera impresión que me dio fue una sensación como siempre con las novelas, quisiera hacer un pequeño preámbulo. Vamos a tratar de hacer los equilibrios suficientes para no desvelar mucho de la trama, porque en el momento en que avanzamos demasiadas pistas, pues todo se empieza a derrumbar pronto donde no queremos. Entonces, vamos a ir con mucho cuidado. Mira, para mí Tentenublo, al principio, como voy diciendo, me dio una sensación como de desolación evidente, ¿no? Por razones que no podemos explicar. Pero me dejó un poquito contraído el pecho, ¿no? Luego me di cuenta de que no, de que realmente hay un punto de optimismo en cómo acaba la novela, ¿no? Aún dentro del drama, hay algo que a mí me parecía revitalizante, que me parecía en esencia optimista, ¿no? La novela es dura en el sentido de que retrata uno de los dramas más complicados que atormentan al ser humano, que es el de las adicciones, ¿no? Hay una línea, ¿no? un MacGuffin que va de principio a final en torno a lo que es el mundo de las drogas, desde su consumo hasta el tráfico. Hay historias de amor y desamor que corren paralelas en la misma trama, contadas con una delicadeza absoluta. Hay dos o tres mujeres que están en la novela, cada una con un perfil, podríamos decir, complicado, cuanto menos. Hay situaciones de riesgo, hay situaciones de continuo suspense, hay mucha noche, muchísima noche. Cuando hablamos de que hay mucha noche en una trama, en una novela, no nos estamos refiriendo a una noche de rezos,
sino nos estamos refiriendo a una noche de complicaciones y de turbulencias y de cómo se vivía, porque ni siquiera me atrevo a preguntarle a Víctor si hay algo de autobiografía en la novela, ¿no? Porque es una pregunta que no tiene mucho interés, aunque podamos intuir mucho, ¿no? En ello. Pero sí que no sé si me consta o sí que me parece bastante claro que, al menos de manera muy cercana, estuviste en la situación, en la escena del crimen, ¿no? Ahí es que no sé si adelantar, no puedo adelantar. Me paro, he estado a punto, pero me paro. Mira, hay por encima, mira, y ya lo dejo a él, hay por encima de lo que es la propia narrativa de la novela, lo que es el propio estilo de Víctor, hay algo que me ha gustado mucho y que no tiene nada que ver con adelantar pistas ni nada, y es la descripción en determinados momentos y en determinados pasajes, la descripción de la noche, de las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, entre personajes contadas con una delicadeza y con una poética de fondo que me ha maravillado, de verdad. Luego te daré 2 o 3 detalles. Y sin más, le paso el micrófono a Víctor. Hola. Uy, está muy alto. Siempre cuando en las presentaciones alguien te dice cosas bonitas, como os ha dicho Mario, uno tiene la tentación de decir, me voy a callar, porque yo lo que quiero es vender libros y a lo mejor si hablo lo estropeo todo. Hay 2 cosas que se juntan en la novela. Una es la situación general, la situación del país. Los años 70 y los años 80 fueron de una efervescencia en este país impresionante. Franco, el dictador, moría en el año 1975 y antes ya, en los últimos años y sobre todo después, hubo un boom, un frenesí de inquietud, de ilusión apabullante, tremendo. Se hizo de todo, ya llegaba todo lo que no había llegado o llegaba clandestinamente al país. Ahora ya se podía disfrutar. La libertad se olía y provocaba toda una serie de aventuras culturales, artísticas. Aquellos años fueron de una ilusión desbordante. Aquellos años también arrastraron consigo lo que decía Mario, el establecimiento de la droga. Habían entrado otra serie de cosas y también entró la droga. La droga quiere decir sobre todo el alcohol y también, por supuesto, la coca y el caballo, y también había otra adicción entonces en aquella época que era el sexo. Eso es en términos generales el ambiente que se da entonces. Mi situación personal está metida ahí. Yo había sido un luchador antifranquista, había pasado por la cárcel, había estado 2 años en Alemania, medio exiliado, medio emigrante, había vuelto, me había encontrado con ese nuevo país que estaba emergiendo y me volqué de lleno en vivir. Fueron experiencias apasionantes. Y ahí acabé en el año 1985 abriendo una sala de la noche que se llamó el IGM, y que aquí hay alguien que también la conoció, que se llama Blas. Una sala que era ejemplo de todo eso, a pesar de la movida, que era otra cosa. A pesar de la movida, el IGM en los últimos años de eso que se llamó la movida, que fue sobre todo edulcorar y todo ese frenesí de ilusión que se vivía en el país. Es decir, había que canalizar aquello porque aquello tenía mucho de energía transformadora
de energía revolucionaria, y había que aplacarlo, y se aplacó con la movida, se aplacó con algo que era un poco artificioso. Pero aparte de eso, había otras corrientes, como la que nosotros desarrollábamos en esa sala Lígeme, que se convirtió en verdadero centro cultural de la noche. Centro cultural con ese condimento alternativo que os digo, de adicciones de todo tipo. Y mi experiencia en eso es, naturalmente, en la noche yo viví cerca de 10, autobiográfico. En aquel tiempo yo lo viví todo, o sea, todo. Yo caí en todas las adicciones, no, a la heroína no, afortunadamente, porque era la que más daño hacía, pero caí en la coca, en el alcohol y en el sexo. Y porque era lo que se daba. Yo tengo anécdotas increíbles de consumo de cocaína entonces que no os podéis imaginar. No solamente en el ambiente que yo frecuentaba, que era el ambiente de los artistas, del mundo de la cultura, no, en todos los ambientes. Era tremendo cómo se funcionaba en aquel momento, ¿no? Precisamente lo que yo cuento en Tentenublo es esa especie, no de enfrentamiento, sino de opción que había, o que hubo más bien. En aquel momento estábamos todos atrapados, pero luego hubo dos opciones: o la de quedarse atrapado en aquella tremenda tela de araña, divertidísima, espectacular, nos lo pasábamos de miedo, pero que nos estaba destruyendo. La opción de saltar de ahí y iniciar nuevas vidas, o la de quedar ya definitivamente atrapado en eso. Yo no os podéis imaginar la cantidad de amigos que he perdido, que perdí entonces y que he ido perdiendo y que sigo perdiendo, un poco como consecuencia de aquello. Entonces la historia, en cambio yo salté y me fui de la ciudad, porque la ciudad era la que me atrapaba con su noche. Y entonces lo que yo cuento es una historia que tiene su desarrollo y su desenlace, que a lo mejor ese desenlace empieza por el principio, pero en fin, se cuenta todo lo que hay antes, de esa dicotomía entre disfrutar, gozar, pero ver que te estás anulando y que algo está pudiendo contigo, y el hecho de quedar ahí. Entonces hay dos amigos que al mismo tiempo también representan lo que es la amistad, porque uno de ellos se entrega a lo que el otro necesita, y lo que el otro necesita lo dice en la primera línea de la novela, porque la novela empieza diciendo: me he cortado las venas. Una voz quebrada arrastraba al dolor. Ese es el comienzo, que también es un poco el final. En fin, eso es el planteamiento de la novela. Es una novela, yo creo que es dura, es muy cortita, parece que se lee muy bien, y yo creo que se lee muy bien. Yo creo que tengo cierta capacidad narrativa de contar las cosas de una forma fluida, bastante cinematográfica, y entonces se lee muy bien, pero hay un fondo dramático, en el sentido antiguo, clásico del término, que te va quedando, yo creo, como lector. ¿No, Mario? Mira, dos preguntas rápidas. Mira, una la tenía rumiando desde que estuve con la novela, y a continuación te hago la siguiente. Mira, la primera es el riesgo de empezar la novela con esa frase que tú has dicho, ¿no? Con esa frasecita corta, el riesgo de irte, de adelantar o de insinuar o de enseñar las cartas de manera tan temprana como siendo la primera frase, ¿no?
Eso es una, como escritor, es una posición de seguridad absoluta, ¿no? Cuando tú montas tu historia con una escena muy posterior, está jugando muy fuerte, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención esa valentía, ¿no? Y la segunda pregunta que te quería hacer es ¿cómo te posicionas tú ya, no ya como persona, me refiero como escritor, ¿no? ¿Cómo te posicionas tú a favor de Marcos o a favor de Rubén? Porque Rubén es el personaje que se mantiene en la maraña de la que ha estado hablando antes Víctor, ¿no? La maraña de todo, de adicciones, de todo, incluida la del sexo, que en muchas ocasiones el sexo lo dejamos en el apartado de diversión y cuando no hay información de por medio puede llegar a ser muy negativo, como llegó a ser, ¿no? Ya sabemos de todo el daño que hizo, no el sexo en sí, sino lo que acarreaba el mal uso, si queremos decirle, ¿no? Del sexo, ¿no? Y Rubén, digamos que encarna al personaje rebelde hasta el último momento, libre por completo, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y en cambio Marco le ha podido la sensatez y ha decidido parar, ¿no? Ya no te lo digo como Víctor persona, sino como Víctor escritor. ¿Qué personaje te produce más simpatía? ¿Quién crees que acertó al final o no? Los dos, porque yo creo que los dos hacen uno. Porque que uno saltara o no cuando uno está atrapado un año y otro y 10 años es Rubén. Que al cabo de ese tiempo... Pero siempre al lector le puede más la imagen romántica, ¿no? La imagen romántica del perdedor, del canalla, si queremos llamarlo así, ¿no? Y Marcos que queda como... ¿sabes a lo que me refiero, no? Esa pulsión, esa tentación que tenemos siempre a posicionarnos del lado del perdedor, ¿no? Del maldito, ¿no? Sí, hay personajes que si son grandes personajes también es por su obra de canallas, ¿no? Y algunos son muy canallas, no solamente canallas en el buen sentido del término, que es muy atractivo. Sí, no, hombre, Rubén es la clave, Rubén es realmente el personaje, además donde yo me vuelco más, donde yo más estoy, donde describo más todo lo que pasó entonces, ¿no? Os voy a confesar algo, el principio. El principio tiene algo de auténtica realidad. Es la segunda vez que me ocurre. Yo, en una novela que se titulaba Vis a Vis, yo cambié un poco el principio porque cuando hice la primera versión definitiva se la di a leer a un importante director de cine, amigo, y me dijo: joder, me ha gustado mucho la novela, se podría incluso plantear, ver si se... cosas que te dicen, ¿no? Pero lo que pasa es que no me creo el principio. El principio era una vis a vis, es un tremendo en tiempos de ETA, en que interviene ETA, la policía todavía franquista en los años 83, que eran los años más duros, cuando más atentados cometía ETA. El principio era, pero en el fondo era una historia de amor, la historia de amor de un camello del exterior, de los que vendían droga, que hacía trapicheos y cosas, y también hacía de pipa, llevaba el sonido y las luces a ciertos artistas, y en uno de esos conciertos que se hizo en la cárcel, se enamoró precisamente de una presa etarra. Ese prendimiento no fue de un día, de un rato, sino que duró un año. Y en ese año hicieron algunos vis a vis, y él, que tenía una mujer, la dejó por esa historia. Yo eso
en la primera versión estaba prácticamente así. La novela no tiene mucho que ver con eso, solamente ese comienzo. Y lo modifiqué, en realidad a él le hice, se conocieron una semana antes de que ella la detienen, ¿no? Y entonces a mí me parecía que eso era un poco más creíble. Lo cuento porque a veces la verdad es increíble de conocer como una novela, ¿no? Las novelas no pueden fantasear tanto como la realidad, porque si no, no te las crees. Este comienzo también tiene, ese preciso comienzo, tiene cierta corresponde a un capítulo que sucedió. Y precisamente sucedió en ese capítulo intervino un personaje que me hubiera gustado que estuviera aquí para darle un abrazo y decirle gracias por aquella historia, que se llama Huberto. Había un escritor argentino que se llamaba Raúl Ruiz, que tiene una novela que no me acuerdo cómo se llama, se hizo una película de una de sus novelas, La rubia del bar, me parece, en la que intervenía también Joaquín Sabina como actor, yo creo que la única en la que intervino como actor. Raúl Ruiz era un escritor argentino tremendo, duro, que su vida correspondía a eso. Había estado en Valencia, era donde conoció a otro amigo mío, Alfonso Cervera, y también Huberto. Luego se fue a Madrid, yo le atendí, no sé, sus amigos, él tenía una mesita en el Elígeme para que pudiera beber con toda tranquilidad y sin saber que no tenía que pagar y darse. Y de hecho ese intento de suicidio llamó a Alfonso y le dijo, esto se ha terminado. Le dijo otra frase muy parecida. Y Huberto y Alfonso se fueron para Barcelona. Rubén, disculpa, ¿Rubén está creado a partir de Raúl? Sí. Y cuando llegaron, bueno, la historia es distinta, solo es el comienzo, luego la historia es totalmente diferente, pero también está basado en un capítulo histórico, realmente histórico. No sé, porque seguimos mojados. Seguimos. Bueno, Mario. Yo quiero, nada, esto es como si, perfecto, como se dice siempre que se cae una bebida es alegría, significa que estábamos bebiendo. Por lo tanto, mira, yo me tengo apuntadas un par de cositas que son consultas que quiero hacerte, y una es, ¿existió el Lady Pepa? Sí. Bien, pues entonces, a partir de ahí te voy a hacer una pregunta. Mira, además existía tal y como yo lo cuento. pues es que lo tengo señalado porque me paré cuando llegué a este momento del Lady Pepa, que me parece, a ver, es que como nombre, a mí hay nombres que me enamoran, ¿no? Y el Lady Pepa es que me parece algo sublime. Cuando llegué a esta página, te juro que la he leído hasta 2 y 3 veces, volviendo para atrás, porque mira, es un extracto de, serán 7 u 8 líneas, no son más, pero de verdad, todos, a ver, Lady Pepa era un lugar de término, ¿no? Entiendo, ¿no? Todos hemos terminado en bares a altas horas de la madrugada y son nuestros Lady Pepa particulares, ¿no? Yo, cuando vivía en Sevilla, pues he tenido muchos Lady Pepa. Y cuando llegué a este punto de la novela, la verdad, me enterneció bastante, ¿no? Fijaros con qué precisión y delicadeza lo cuenta Víctor. Dice, Rubén decidió acercarse al Lady Pepa, un local del que oyó hablar en su día a los amigos más borrachos que habría a esa hora de la madrugada. O sea, un bar que abre de madrugada ya es un templo de la noche, ¿no? Ahí hay poco más que decir, ¿no? Dice, uno de los muchos locales que existían fuera de cualquier norma, after hour, que inexplicablemente superaban el hostigamiento municipal. Llegaban los clientes cuando no faltaba más que 3 o 4 horas para que las primeras luces del día atormentasen los ojos castigados
de quienes deambulaban entre sombras y aspiraciones simiescas. Lo de simiesco me parece magnífico, un adjetivo. Rayas, puntos negros, colores encerrados en formas indecibles, decoración inclusiva. El fogonazo de un trueno clavado en la pared saludó a su presencia de andar gris, desenamorado. Se trataba de una entrada semiclandestina, con una puerta metálica en la que se abrió una mirilla en respuesta a los 3 timbrazos de la llamada. Un tipo lo observó desde el interior, interrogándole con la mirada para tratar de averiguar quién era. La puerta no tardó en abrirse, era una cara conocida. Aquí en Huelva, 4 o 5 calles más abajo, había una whiskería en su momento y tenías que golpear en la puerta y te salía un tipo y te abría y te miraba primero durante 2 o 3 segundos, que era todo escenografía, ¿no? Era la pose, ¿no? Y te decía, te perdonaba la vida y te decía, entra, ¿no? Y bueno, ese tipo de locales con porteros pidiéndote el pasaporte, a mí me han vuelto loco siempre, ¿no? Y cuando vi lo del Lady Pepa, pues me pareció maravilloso. Pues este ni siquiera era el portero, era el dueño. era el dueño que te abría. Claro, cuando decía lo de autobiográfico, claro, es que yo regentaba, mi socio Pedro, una sala importante de Madrid en aquellos años, Elígeme, para algunos ha seguido siéndolo, pero fue una sala histórica. Es decir, hicimos cosas que ahora no voy a desmenuzar, pero bueno, fue importante. Claro, yo tenía barra gratis en montones de sitios, ¿no? También de la noche y también de los after hours, que era lo que funcionaba a partir de cuando nosotros cerrábamos el IGM, pues nos íbamos a Lady Pepa o algunos de los after hours. Y es verdad, Lady Pepa además tenía su encanto, era en una gruta, tú bajabas, además a las 5 a las 6 de la mañana te daban de comer, a lo mejor unos callos, o un potaje o algo, y era una gruta que además acababa en un escenario que prácticamente no se usaba nunca, en fin, era, claro que es verdad, es decir, todo lo que menciono por ahí es real. Es que ese tipo de bares no solamente te ofrecen que no sé si habla en pasado o habla en presente, no sé si los hay todavía, pero son bares que te ofrecen un confort. No es solamente la última copa, ¿no? A las 6 o las 7 de la mañana, sino que, como tú dices, hay todo un ambiente, ¿no? Un mimo, un cuidado. Siempre está la pregunta de a dónde van los dueños de los bares cuando cierran los bares, ¿no? Pues a otros bares que son una prolongación, ¿no? Yo tengo 2 o 3 cosas más anotadas. Tengo una que me llamó mucho la atención. Esto ya como una especie de broma entre escritores, ¿no? Son como pequeños guiños, que es el guiño que le haces a Paco Escribano, creo, ¿no? Sí. Un autor de novela y amigos suyos. Víctor lo sitúa en un momento concreto, habla de canillejas y demás, pero os voy a contar ahora, voy a hacer una pequeña relación de palabras que me volvieron loco, que me chocaron por completo, me dejaron trastornado, me obligaron incluso, coño, a buscar en la RAE a ver de dónde, a ver si era posible que se estuviese quedando conmigo o mi desconocimiento era supino, ¿no? Mira, creo que sabes a dónde voy, no sé si... Hay que situar un poco esa parte, porque claro, así solo parece una locura. Es lo que quiero hacer. Entonces, yo os voy a decir os voy a decir algunos términos en estas páginas y ahora quiero que nos lo explique, ¿no? Porque es una maravilla, ¿eh? Mira, hay un momento en el que la novela pega un pequeño giro a nivel vocabulario, no a nivel de estilo, ni a nivel de trama, ni nada, sino a nivel vocabulario. Y empiezan a aparecer palabras como escurialenses, endilgadió, estupidió, tiermanece, trapisonda, corrofondas,
follotractos, jodiremes, putriretes, alcoitos, cigandamios, musergue, maldiegas, tremergue. Llega un momento en que digo, hostia, espérate, aquí hay que pararse y tratar de ver a qué corresponde esto. Y me fui a intentar buscar alguno de esos términos a ver qué estaba pasando, ¿no? Cuando vi que era todo un juego, pues digo, bueno, pues esto me lo apunto a preguntárselo a Víctor, ¿no? Y cuál es la razón de esto. Yo soy un enamorado de Cortázar y el idioma que él se inventa en el capítulo 69 de Rayuela, yo en su tiempo prácticamente hasta me lo aprendí entero, ¿no? Y he tratado de emularle, cosa imposible, pero he conseguido otra cosa que era también mi propio idioma. Yo tengo un par de relatos escritos así. Y cuando veo la oportunidad de meter algo parecido, lo hago. Y aquí se trata de que hay un tipo que está no se sabe si a punto de morir o no, pero está en un hospital. Y yo me acordaba mucho, yo en Alemania tuve un principio de tuberculosis y me ingresaron y pasé 3 o 4 días con no sé si antibióticos, no sé qué me ponían, pero porque como no me enteraba de nada, no sabía ni siquiera si tenía tuberculosis, luego me enteré. Y todo se me venía encima y bueno, fueron auténticas pesadillas. Supongo que todos hemos vivido cosas de ese estilo, ¿no? En que la cabeza se da vueltas, en que todo gira alrededor y en que no sabemos muy bien el suelo que pisamos, ¿no? Entonces este hombre está en el hospital, yo recuerdo esa escena, entonces hago un juego de vocabulario para poder, a ver, búscate otra vez la página, para poder describir, ambientar y meter al lector en esa sensación que tiene el enfermo, el paciente, en un delirio. Yo lo entendí como un delirio, pero me pareció... Y, además, y por supuesto son todas las palabras inventadas, ya me lo han dicho alguna vez. Tengo señaladas por aquí. Pues claro, Me pareció una maravilla este pasaje. Porque yo escribí un relato en el que todo era así, no se entendía absolutamente nada, pero tú te dabas cuenta de que lo que yo estaba reflejando era una escena de un bar. Y la lectura tenía sentido. Tú te dabas cuenta de que tenía sentido. Esto así, con esas palabras, la verdad es que es una burrada y un juego. Pero si dices, por mucha intención que exista de abandono, no, hay salida que valga. Eso lo ha aprendido más de uno. También él, más alcohol, otro cigarro, nunca llega a la madrugada, nunca permanece. Hay que continuar pese a lo que pese y a quien le pese. Lo siento, querido amigo. Por tanto, en el mefistofélico juergendro de la trapisonda ya nada es posible. Duelos y quebrantos las más de las veces, que dirían noches, oscuridades corrofondas, obstructas, avinagradas, melpartas, malparimientos de oquendio sin futuro, follotractos, jodiremes, putriretes, travestismos indivisos que por 5 representa que por el suave culo vienen encocamientos, alcoítos, circandamios, puta mierda nicatada. Quiero decir, usando palabras inventadas, pues de todas formas sigue habiendo un relato que es el relato de alguien que está... Sí, lo que pasa es que ese estado febril, ese delirio se sobreentiende cuando se lee, pero me llamó tanto la atención este rollo casi dadaísta, ¿no? De una turbulencia mental, ¿no? De empezar a ametrallar al lector con una serie de palabras que me encantó, ¿no? Me pareció maravilloso. No tenemos turbulencias por el hecho de escribir. A partir de ahí ya te puede empezar lo que sea. No sé si os hemos dado alguna pista para que hagáis alguna pregunta o os interese algún aspecto en concreto. Porque ya está, ¿no? ¿O tiene más? Yo tengo aquí un colofón que se llama. No, antes cuando de vernos aquí nos hemos visto con otra cerveza en otro bar y hemos estado hablando un poquito de qué manera queríamos hacer esto y cómo
cómo contarlo y demás. Aparte de ser una novela absolutamente recomendable y no es una pose por estar sentado aquí en la mesa al lado de Víctor, ¿no? Sino que realmente es una historia dura, lo que es el drama, cuando se acerca demasiado a la realidad incluso llega a doler. Y esto es una historia de las que duelen, ¿no? Por eso me gustó, ¿no? Pero me pareció verdaderamente tormentosa, perturbadora en muchos momentos, una historia bastante perturbadora. Y hay una regla no escrita, ¿no?, en literatura, que dice que no debes de abusar de ninguno de los sentimientos, ¿no? Y cuando se abusa del drama sin que haya compensaciones, pues termina siendo excesivamente duro. Y tiene pasajes muy tiernos, quizás para compensar los de dureza extrema. A mí hay un personaje, te confieso, por encima de Marcos y de Rubén, que me enamoró bastante, que es Cristina. No os puedo contar mucho sobre Cristina porque os adelantaría lo que no quiero adelantar, ¿no? Pero Cristina, el giro que pega Cristina a su manera de actuar, o sea, esa putada al final, ¿no? Joder, pero aún así es un personaje que me gusta mucho, ¿no? Y es un personaje creado desde un cliché que a mí siempre, a nivel literario, me ha gustado mucho, y es la fijación de la mujer. No podemos hablar de manera general, por supuesto, ¿no? Líbreme Dios, pero esa fijación de la mujer literaria, quizás más por el malo, ¿no?, por el duro, por el canalla. Estoy hablando de la relación de Cristina con el Pasan, ¿no? Y cómo, lo tengo aquí anotado, si me permitís, y antes de que podamos establecer un turno de preguntas, hay un momento en el que Cristina, que hablamos de su oficio o adelantamos demasiado. Bueno, es una chica que se dedica a la prostitución y bueno, tiene una relación con Rubén, en fin, una rara y extraña relación con Rubén, pero bueno, lo que más me gusta es el cómo hay un momento en el que, vamos a decir, para no adelantar mucho, un reproche, vamos a decir que es un reproche, ¿no?, que es cuando Cristina le echa en cara a Rubén cómo eran sus relaciones con él y cuáles eran con el Pasan, ¿no? Y vuelvo a esa, ¿no?, a esa idealización que hace siempre la mujer en literatura, este tipo de mujer en literatura, del hombre duro, del hombre canalla, del hombre hijo de puta, realmente, ¿no? Y de cómo se enganchan determinados perfiles de mujeres, a ese otro perfil de hombre duro, terriblemente dañino y tóxico, ¿no? Cristina dice, hablando sobre cómo se lo pasaba con sus chulos, ¿no? Dice, nos encantaba la manera de hacer el amor, fue todo lo especial que te puedas imaginar. Es un reproche que le está haciendo, a Rubén. Dice, mira si he follado con tíos, miles, pero ninguno como él, y tú, en esa materia, a verlas venir, eres un zopenco, te lo tengo que decir, ni templada conseguías ponerme. El Pasas, al contrario, tremendo, salvaje, una fiera, un pasote, ya lo decía su nombre. Tú eso no lo sabes, como casi nada. Cuando empezaba a trapichear, quiso hacer una operación que era demasiado y su gente le dijo, ¿cómo te pasas? De ahí le vino el mote. Lo que más nos gustaba era tomar coca, teniendo como espejo nuestros cuerpos. Él se hacía como una navaja especial, muy afilada, echaba de la papelina un montoncito de coca sobre los pezones de mis pechos y luego me acariciaba con todo el cuidado del mundo con la afilada navaja. Reventaba los granitos, machacaba el polvo sobre mi piel, así jugaba a punto de cortarme. Yo notaba la frialdad de la hoja y me disparaba por el riesgo de que me cortara. Sudaba, me excitaba hasta la hostia. Nada en el mundo me podía más. Luego, muy lentamente, me hacía rayas mientras me pinchaba los pezones, dibujaba mis pechos con la punta de la navaja, me envolvía a clavar la punta en el centro de mis pezones ligeramente, hasta que yo me revolvía con suavidad. Volvía a machacar la coca con la intención de rehacer las líneas que había marcado antes y que se embornaban con mis débiles movimientos. A pesar de que yo permanecía prácticamente inmóvil, solo temblona por la ansiedad de mi coño empapado, hasta me llevó a cortar pelos de mi coño para mostrarme ese filo. O sea, estamos hablando de una relación
entre el chulo y la prostituta de cercanías a los sabos, ¿no? O sea, el consumo de cocaína sobre los cuerpos, porque luego además ella se lo hacía a él, ¿no? Sobre los cuerpos, rozando, como digo, los sabos, pero con un disfrute absoluto. O sea, Cristina lo flipaba con su chulo, ¿no? Que es algo... Estoy escandalizado. De verdad que es que luego no se pueden leer las novelas. O sea, pues uno dice, yo eso lo he hecho. Hace 3 días, me parece, presentaba la novela en Madrid y intervenía, una de las personas que intervenía era Marta Sanz, a la que respeto mucho, y entre otras cosas me preguntó por qué le preocupaba sobre mi visión de la mujer, es decir, qué papel ocupaba la mujer en esta novela, ¿no? Yo le expliqué que, curiosamente, en la presentación de mi primera novela, allá por el año, no sé, 86-87, uno de los que lo presentaron fue Manuel Vázquez Montalbán, que entre otras cosas dijo que era el triunfo de la lectura, aquella primera novela que se titulaba El antro de la voz contra. Y también otra de las cosas que dijo, ensalzó el trato que yo daba a los personajes femeninos. En esta novela yo creo que no se puede hablar de eso precisamente. En esta novela las mujeres en general, aunque hay sus más y sus menos, hay diferencias entre unas y otras, es una visión de la mujer como puro cuerpo, como puro sexo, porque el hombre vive en ese momento solo para eso. Es decir, la adicción del sexo no puede considerar a la mujer como una, digamos, casi como una persona. Sí, sí, si es un buen tipo la puede seguir considerando persona, pero sobre todo la visión que había era la de un ligue. Hay que follarla y ya está. Esa nube alcohólica sobre todo y las otras cosas hacían que la visión que se da ahí, yo le decía a Ana, no tiene nada que ver conmigo, es un personaje y son personajes, pero sí es verdad que abrumadoramente la consideración que había, también muchas mujeres consideraban a los hombres de la misma forma, eso también hay que aclararlo, pero la consideración que se tenía a la mujer era, afortunadamente, no se mantuvo durante mucho tiempo porque era puro objeto sexual. Y sí, me has escandalizado. A ver, afortunadamente son épocas superadas, pero has abierto un melón que a mí me interesa mucho, que es el de la consideración de la ficción como algo, como la realidad, ¿no? Y la ficción es ficción. La novela refleja una época en la que efectivamente la mujer tenía un trato absolutamente distinto al que recibe hoy, y ya no te digo lo que era el cómo se normalizaba la prostitución, el cómo la puta como oficio estaba absolutamente a la orden del día, no había ningún tipo de tapujo, ni ningún tipo de remordimiento, ni de mala conciencia sobre el uso de la prostitución. Estamos hablando de épocas, insisto, afortunadamente pasadas, pero es ficción. O sea, no podemos en ningún momento blanquear una época donde realmente la mujer era en muchas ocasiones objeto, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Lo que no se puede hacer es mentir. Lo que no se puede hacer es a lo mejor decir ahora, no, si allí, la mujer estaba en un pedestal, es que eran personas iguales con nosotros. No. Es decir, cada época histórica tiene sus características, cada época histórica ha tratado a la mujer o al hombre de una manera determinada, todo. Y lo que no se puede hacer es ocultarlo y negarlo. Si lo que estamos contando es una novela que sucede en los años 80 y 90, lo que no puedes hacer es inventarte que allí pasaba otra cosa. No, lo que pasaba es lo que pasaba. Para viene lo más difícil, el turno de preguntas. Venga. Primero, perdóname
con la voz, ¿vale? Porque tengo más atasco que el puente de quinto de centenario, no la punta. Se te oye bien desde aquí. Y enhorabuena por tu novela, gracias por mostrarnos ese lado oscuro también de la vida, ¿no? Porque no solamente hay luz, también hay oscuridad. Y yo que he visto tanto cine kinky de la iglesia, de la loma, y siempre he pensado que el Torete, el Vaquilla y todo este tipo de personas pues son, digamos, víctimas de la sociedad. Yo no lo consideraba, eran ladronzuelos, ¿verdad? Pero bueno, por la época que vivía y el barrio, ¿no? Y la sociedad en la que vivía, digamos. Entonces mi pregunta es, ¿has contactado o has tenido algún tipo de relación con este tipo de personas o alguna anécdota que tú nos puedes contar sobre ello? No, yo estoy hablando de otros kinkis. No estoy hablando de... Madrid Madrid son sus barrios, determinados barrios, y es el centro. Yo estoy hablando de Madrid de Malasaña, Madrid de lo que luego ha sido Chueca, pero sobre todo el Madrid de Malasaña. Y estoy hablando de gentes que están situadas, que están bien. Él en una determinada profesión ha ido muy bien, luego ya por todas las circunstancias ha ido cayendo. Pero de lo que estoy hablando, y casi es más grave, porque no estoy hablando de delincuentes habituales, que se me va la olla porque te iba a decir, yo iba con 10 gramos de coca en el bolsillo, iba por la esquina de mi calle y mientras en la otra esquina estaban registrando a 4 o 5 chavales que a lo mejor no tenían nada, yo pasaba con mis 10 gramos, si yo era una persona respetable. ¿Eh? Entonces, de lo que estoy hablando en la novela es precisamente de esa gente que no era tan respetable, pero no de los kinkis, no de los barrios, o no de la gente de los barrios que iba al centro de la ciudad, y iba a mangar o a lo que fuera. No, yo no tuve relación con ellos, yo tuve, te aseguro, relación con otro tipo de kinkis, más de cuello más blanco. ¿Sabes? Yo sí los tuve porque antes de acabar en el IGB y en el barrio de Malasaña, yo había vivido en Vallecas y entonces allí sí. También, allí sí. Allí tenía yo, o sea, tengo las dos visiones. O sea, claro. La de mi barrio inicial, que era Vallecas, y con toda su historia y tal, y luego la otra que ya viví un poco contigo. ¿Cómo fue la primera vez o cómo te dio por probar eso? ¿Fue alguien que te incitó? ¿Algo que tú dijiste, mira, voy? Bueno, yo concretamente, en mi caso particular, yo había probado la coca unos años antes porque yo trabajé en televisión española. Y entonces uno de los choferes que me llevaban a hacer las entrevistas o los reportajes, pues me invitó a tomar coca y así empecé. Pero aunque esa es mi anécdota personal, ese era el ambiente. Es que en ese ambiente era todo el mundo lo hacía. Había gente muy precisa que no lo hacía. De hecho, de mis amigos, yo sé algunos que ni la probaron, pero eran excepciones, pero porque era el ambiente, Pero era influencia entonces, o sea, tú te dejaste influenciar por los demás. ¿Cómo empieza la gente a fumar? Porque el otro fuma, porque fumar es, por lo menos antes, ahora ya la cosa también es diferente, pero antes todos fumábamos porque había que fumar, porque si no fumabas no eres hombre, no eras mujer o lo que sea, ¿no? La consideración que fuera, que todo el mundo lo hacía. En unos años la coca también lo hacía todo el mundo. El caballo era otra cosa, ya quien lo hacía, un amigo enorme que era Manolo Tena, que es un cantante estupendo y que se lo ha muerto como consecuencia de aquello y sufrimos muchísimo todo su enganche. El caballo era otra cosa y
ese sí estaba más relacionado con los suburbios y la gente que se metía en ello en el centro se tenía que ir fuera a pillarla y donde caía. Pero la coca era lo que mandaba, era lo que se imponía. Es como si ahora no tienes un teléfono móvil. El pan nuestro de cada día, ¿no? Claro, Se dice. claro, no es que alguien en un momento determinado, ¿qué va? Es que tú había locales en Madrid que para ir al servicio, había en la pared de entrada al servicio, había una una repisa donde la gente se ponía a hacer rayas antes de entrar a los servicios, no digamos ya a los servicios. Es decir, que era vamos, yo creo que es muy difícil que alguien te dijera, pues a mí la primera raya yo lo hice porque fue antes y ya la había probado en aquella circunstancia. Pero no, se daba. Afortunadamente había mucha gente que desde luego no se drogaba. Y todo esto también, yo tampoco quiero decir puto y maldito tiempo, no, para nada. Fue un tiempo fantástico, pero que también tenía su contrapeso. Yo en esos after hours que a los que yo iba, yo he vivido cosas muy emocionantes. Había uno al que iba algunas veces y a las 5, a las 7 de la mañana me encontraba con un tipo genial de aquel tiempo, que no conoceréis, pero que era un periodista estupendo y además también cantaba, hacía boleros. Se llamaba Ricardo Cantalapiedra. Ricardo Cantalapiedra se despertaba entonces y se iba al after. Nos encontrábamos y nos pasábamos 2 horas o 3 o 4 charlando. Era maravilloso. O sea, yo me acuerdo de aquellas conversaciones que eran tremendas. 2 o 3 veces entré en un after y me encontré con el que entonces era un buen amigo e incluso durante un tiempo un poco socio, que fue Joaquín Sabina, y me enseñaba la letra y me tarareaba la canción que estaba haciendo. De ahí salieron cosas, proyectos, con Carlos Tena, que acaba de morir, otro compañero de aquel tiempo, con otros compañeros. Nos veíamos algunas veces, incluso también a esas horas, porque estábamos pergeñando posibles proyectos para presentar a televisión para series. O sea, quiero decir, todo era un tiempo muy apasionante. Lo que pasa es que la droga siempre hace daño. O sea, eso estaba ligado, todo ese ímpetu y esas ganas de vivir tremendas, estaba ligada a algo que también nos hacía daño y que nos ha hecho mucho daño a muchos. Y la última pregunta. Perdón un segundito. Y ahora ¿cuál era tu nombre? Paloma. Paloma, mira, me interesa mucho lo que has dicho antes, ¿no? Porque tú estabas hablando de que eres aficionado al cine kinky, ¿no? A narrativa kinky. Y Víctor está hablando de otros kinky, ¿no? Los kinky, no sé si A, B o C, pero kinky finos, ¿no? Los kinky finos. Y a mí siempre son mundos que me han parecido, aun siendo paralelos, siempre me han llamado mucho la atención. El hecho de que, la anécdota que le he contado, ¿no? Que él iba por la acera con una apariencia distinta a la del Pirri, por ejemplo, ¿no? Y a él nadie le pedía los papeles, ni la policía le paraba, en cambio al kinky clásico sí, ¿no? No sé si tienes intención de después comprar novela, pero si desde luego las quieres, vas a encontrar una versión elegante, fina o pija, como queramos llamarle, de los kinky que tanto te apasionan. Porque yo leyéndola he tenido esa sensación, fíjate. He tenido la sensación de que aquí había un submundo kinky dorado, ¿no? Plateado, ¿no? No versión canilleja o valleca, ¿no? Sino muy malasañero, muy... ¿sabes? Sí, esa sensación la he tenido, fíjate. Que también vivir en Malasaña me parece que tiene mucho encanto, la verdad, las cosas por ti, pues ya estaba por ahí. Y ya la última, ¿qué es lo que te queda? ¿La época? O sea, ¿qué es lo que más... ¿Qué es con lo que te queda de la época? De esos 80 o 70.
tú te arrepientes de arrepentirse es una chorrada. Yo pienso que uno vive el momento y vive la situación. Yo cuando volví de Alemania viví primero en Chota y luego me pasé a Malasaña, y Malasaña era mi barrio, y ese barrio lo tenía todo, era un barrio, de Madrid, con sus gitanillos, sus chulos, sus verduleras, sus todos. Era un barrio que lo tenía todo. Me quedo con esas enormes ganas de vivir y también de muchas formas distintas de crear, que no solamente tenía yo, desde luego las tuve, sino que también era también algo que se respiraba. Aquel ímpetu ilusionante que se vivía en aquel tiempo. Luego la cosa se torció y nos fueron doblegando, amaestrando y adormeciendo. Y entonces yo prefiero con los lados, con las aristas afiladas que había entonces, yo desde luego me quedo con esa ilusión de vivir. A ver, Gloria. Después de haber escrito Tente Nublo, ¿qué es lo que te queda por contar? Uy. Bueno, sí os puedo también decir también contar que tanto Tente Nublo como otra novela que se titulará Blackout, y que si mi editor no termina ya de decir ya está bien de editar a Víctor Claudino, a lo mejor también sale en este editorial, que saldría a final de año. Son dos novelas que giran sobre lo mismo. Blackout es muy distinta, es un monólogo interior de un tipo que se supone que está declarando ante unos policías y cuenta toda su historia de asesino en serie, o sea que es muy distinta, pero las dos tienen ese mar de fondo del que estamos hablando, y las dos me las encontré hace 3 o 4 años, como si dijéramos, en el cajón. Es decir, son dos novelas que en gran parte, ni mucho menos como están, pero en gran parte están escritas en aquel tiempo, sobre todo en los primeros años 90. Y luego ya me olvidé. Yo he estado muchos años sin publicar, tengo mucho material escrito, porque lo que sí he hecho ha sido no dejar de escribir nunca, incluso en aquellas circunstancias. Entonces, después de una noche de esas golfas y con una amiga que había conocido hacía 2 semanas, fui a entregar mi primera novela, ¿no? O sea, yo afortunadamente no perdí demasiado el sentido. Entonces, me encontré con estos dos originales, y entonces los trabajé, les di otra forma distinta y todo eso, y entonces pues las dos tienen ese mar de fondo que ya había en una novela anterior mía que se llamaba Escrito en una ola, y que tiene que ver con ese Madrid de entonces, ¿no? Y luego, naturalmente, voy a seguir contando cosas porque hasta que me lo permita mi capacidad, lo voy a seguir haciendo. Porque contar cosas, es que hay tantas cosas que se pueden contar. Es cuestión, cuando yo encuentro, es verdad que hay momentos de parálisis, ¿no? Todos los escritores los tenemos, pero cuando hay gente, joder, que no se me ocurre nada. Joder, yo estoy trabajando en este momento en 2 libros de relatos y en 3 novelas. O sea, lo que me gustaría es no tener tantas ideas, porque me amargo, porque veo que no puedo dar. Entonces lo que sí ocurre es que de repente hay algo que es lo que me llena en ese momento. Entonces me vuelco en eso. Pero a lo mejor en otro momento eso termina, me paralizo, me paralizo y entonces me voy a otro. Y sigo trabajando. No, hay muchas cosas que decir.
porque la vida es muy rica si la miras. Para concluir, para despedirnos ya si quieres, yo me gustaría agradecerte como lector el haber disfrutado mucho. Para mí, por mi edad ya, ¿no? Me ha resultado, por encima de todo lo que hemos estado hablando, una lectura muy amable porque el paisaje me ha resultado conocido, ¿no? El paisaje, yo he conocido el Malasaña de finales de los 80, yo, como te dije, fui estudiante de Bellas Artes, acudía a la Feria de Arco todos los años puntualmente. Yo me quedaba en una pensión de la calle del Pez y toda esa Malasaña, probablemente distinta a la que tú has conocido, más primigenia, más auténtica, pero me sigue recordando todo a esa Malasaña de aquella época y en ese sentido ese paisaje familiar me ha resultado muy amable y muy enternecedor, así que como lector, muy bien por Tentebulo. Yo, en la calle del Pez hay un teatro llamado el Teatro Alfil, Sí. del que yo fui director y que tuvimos una batalla tremenda con ese sheriff del distrito centro que fue Matanzo y provocamos la primera y única crisis en el gobierno municipal de... Esta es otra historia, pero lo que quería decir es que la verdad es que te agradezco muchísimo la lectura. No habíamos acordado nada, ha sido solo por motu propio todo lo que ha dicho, todo lo que ha subrayado. La verdad es que entusiasmado por tu lectura. Muchas gracias, Mario. Y muchas gracias a vosotros por haber venido. El que quiera un libro, que lo compre. Sí. Lost my faith in this machine, changed my full-time job for